Apcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. ¿Eres un apasionado de las historias de crimen y misterio? Entonces, escucha este mensaje. Prepárate para una experiencia sin igual con el nuevo libro del podcast Crímenes Ibéricos, coordinado y escrito por Joan Prats y todo su equipo en Apcast. Tras el éxito del podcast de True Crime, que ha sumado más de 10 millones de escuchas, sumérgete ahora en 10 casos inéditos, escalofriantes e impactantes de asesinatos producidos en España, analizados por criminólogos que ofrecen una perspectiva única y reveladora. Desde los callejones de Barcelona hasta los campos de Andalucía, Crímenes Ibéricos, el libro, te lleva en un viaje a través de la oscuridad y el suspense. Prepárate para descubrir la verdad detrás de los crímenes que han estremecido a toda una nación. Consigue tu copia en todas las librerías o a través de Amazon. Crímenes Ibéricos, libro editado por Al Revés y escrito por Joan Prats. Apcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. El 25 de junio de 1986, un accidente de camión en el puerto de Somosierra se cobró la vida de Andrés Martínez y Carmen Gómez, pero dejó tras de sí uno de los misterios más desconcertantes de España: la desaparición de su hijo, Juan Pedro Martínez, de tan solo 10 años. A pesar de las exhaustivas investigaciones, el niño parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. Hola. Mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, un podcast de Apcast donde van a parar los casos más oscuros de España. Un podcast dirigido por Joan Prats y producido por Marc Jiménez. Empezamos. El sol apenas despuntaba el 25 de junio de 1986, cuando Andrés Martínez y Carmen Gómez, junto a su hijo de 10 años, Juan Pedro, se subieron al camión cisterna que transportaba 20.000 litros de ácido sulfúrico. Salían desde Murcia rumbo a Bilbao, un trayecto largo y rutinario para Andrés, un camionero experimentado, pero que esta vez tenía un toque especial. Llevaban consigo a su hijo, Juan Pedro, quien había terminado el curso escolar y quería acompañar a su padre en uno de sus viajes. La familia era conocida por ser trabajadora y unida. Andrés y Carmen habían planeado este viaje con ilusión como un pequeño premio para su hijo. Para ellos no era solo un trabajo, era una oportunidad de pasar tiempo juntos, alejados de la rutina del hogar. Lo que no podían imaginar es que ese viaje terminaría en tragedia y misterio, convirtiéndose en uno de los casos más desconcertantes de la historia criminal española. A lo largo del trayecto, la familia hizo varias paradas. Una de ellas en un restaurante en Cabanillas de la Sierra, cerca de Madrid. Fue crucial. Allí, según los testigos, Juan Pedro fue visto con sus padres luciendo una camisa blanca y un pantalón corto azul. Estaba alegre, emocionado de estar en un viaje tan especial. En esa parada, Andrés, el padre, comentó algo que llamó la atención. Parecía tener cierta prisa por llegar a su destino, pero nada hacía presagiar lo que ocurriría unas horas después. Eran cerca de las 7 de la mañana cuando el camión comenzó a descender el puerto de Somosierra, una carretera sinuosa y peligrosa, conocida por sus curvas pronunciadas y su inclinación traicionera. De repente, el camión empezó a acelerar de forma inexplicable, mucho más allá de lo que sería prudente para una cisterna cargada de ácido sulfúrico. Los pocos testigos que viajaban por la carretera aquella mañana describieron cómo el camión parecía fuera de control.
Pasó por varias curvas a una velocidad aterradora, adelantando vehículos y rozando los límites del asfalto. Lo extraño es que el camión realizó hasta 12 frenazos bruscos en un corto intervalo, algo que los expertos en transportes han señalado como anómalo y que aún hoy no tiene explicación. Finalmente, el camión no pudo más. En una de las curvas perdió el control y chocó contra un vehículo que venía en dirección contraria. La cisterna explotó en llamas, liberando una nube de ácido sulfúrico que consumió todo a su alrededor. Andrés y Carmen murieron al instante. Sus cuerpos fueron encontrados calcinados en la cabina. Pero lo más inquietante vino después. En un mundo donde el deporte trasciende el juego, donde cada historia tiene un héroe, un villano y una meta por conquistar, llega un espacio deportivo diferente. La Meta, con Joan Prats. Un podcast que no sigue la inmediatez, sino que se detiene a analizar. Un lugar donde el motor ruge, el balón rueda y la emoción no tiene límites. Aquí, en La Meta, exploramos más allá de los titulares. Desde los circuitos de la Fórmula 1 hasta los campos de fútbol, desde las montañas del ciclismo hasta las leyendas que inspiran generaciones o especulación sobre el negocio del deporte. Presentado por el comunicador deportivo Joan Prats y junto a los mejores analistas deportivos. Antoni Daimel, ¿qué tal, Antoni? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Bienvenido a La Meta. Muchas gracias. Guille Jiménez, ¿qué pasa, Guille? ¿Cómo estás? ¿Qué Muy tal, buenas. Joan? Aquí, mejor que en brazos. Juanma Castaño, ¿qué tal? Bienvenido a La Meta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Una pasión por contar el deporte como nunca antes lo escuchaste. Cruza La Meta con nosotros y escúchanos en las principales plataformas de podcasting. Con el apoyo de BP. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar, comenzaron a inspeccionar los restos del accidente. Lo que buscaban con desesperación era el cuerpo de Juan Pedro, el niño que, según todos los indicios, viajaba con ellos. Pero no lo encontraron, ni en la cabina ni en los alrededores. El ácido sulfúrico pudo haber desintegrado parte de los cuerpos, pero incluso en esas circunstancias habrían quedado restos biológicos, algo que pudiera indicar que el niño estuvo allí. Sin embargo, no había nada, ni rastro de Juan Pedro, ni de su ropa, ni siquiera un fragmento de los objetos que podría haber llevado consigo. El desconcierto se apoderó de las autoridades. Si el niño no estaba allí, ¿dónde estaba? ¿Había salido del camión antes del accidente? ¿Había sido secuestrado? Las preguntas comenzaron a acumularse, y con ellas una nube de misterio que rodea hasta hoy la desaparición de Juan Pedro Martínez. La primera teoría que surgió fue simple. Tal vez el niño había salido despedido durante el accidente y su cuerpo se encontraba en algún lugar cercano. Se peinó la zona meticulosamente. Buscadores, perros rastreadores y hasta vecinos participaron en la búsqueda, pero no encontraron absolutamente nada. El pequeño parecía haberse desvanecido en el aire. Y así, lo que comenzó como un accidente trágico se transformó en un misterio que, con cada hora que pasaba, se volvía más complejo y aterrador. A medida que avanzaban las investigaciones, el caso dejó de ser simplemente un trágico accidente para convertirse en un rompecabezas lleno de incógnitas. Si Juan Pedro no estaba en el lugar del accidente, ¿qué había sucedido con él? Las hipótesis comenzaron a multiplicarse y los testigos que afirmaron haber visto algo extraño aquella mañana añadieron más leña al fuego. Uno de los relatos más impactantes llegó de varios conductores que aseguraron haber visto a un vehículo detenido cerca del lugar del accidente. Según ellos, una pareja, descrita como una mujer rubia y un hombre alto y corpulento, habría estado allí justo después del choque. Algunos
Incluso señalaron que esta pareja podría haber sacado al niño del camión antes de desaparecer con él. Sin embargo, ni la descripción de estas personas ni el vehículo que supuestamente usaron llevaron a pistas concretas. A partir de aquí, la investigación tomó un giro más oscuro. Comenzaron a circular rumores sobre que el camión podría haber estado involucrado en actividades ilegales como el tráfico de drogas. Se planteó que el ácido sulfúrico transportado podría haber sido utilizado para camuflar estupefacientes. En este contexto, Juan Pedro podría haber sido usado como una suerte de seguro humano, un rehén para garantizar que la mercancía llegara a su destino sin problemas. Esta teoría ganó fuerza debido a los frenazos bruscos que el camión realizó antes del accidente. Según los investigadores, estos podrían indicar que Andrés, el conductor, estaba siendo perseguido o que intentaba detenerse para solucionar algún problema. Sin embargo, sin pruebas que lo corroboraran, esta hipótesis se quedó en el terreno de la especulación. Otra línea de investigación se centró en el extraño comportamiento de la familia antes del accidente. Se descubrió que Andrés había estado especialmente tenso en los días previos al viaje. Esto, sumado a la prisa que mostraron durante las paradas, hizo sospechar que podrían haber estado bajo presión o amenazas. Sin embargo, nuevamente, no había evidencias concretas que respaldaran esta idea. Y entonces surgió una teoría todavía más aterradora. El niño podría haber sido secuestrado. Algunos testigos afirmaron que en el restaurante de Cabanillas de la Sierra, la familia parecía estar siendo vigilada. Según esta versión, una persona desconocida habría estado observándolos atentamente como si estuviera esperando el momento oportuno para actuar. Sin embargo, si el niño fue secuestrado, ¿por qué? ¿Fue un acto al azar o estaba relacionado con algo más grande, como el supuesto tráfico de drogas? Y lo más importante, ¿dónde está Juan Pedro? Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La Guardia Civil exploró cada pista que recibieron, desde testimonios sobre avistamientos del niño en distintas partes de España hasta la posibilidad de que hubiera sido llevado al extranjero. Nada dio resultado. Mientras tanto, la familia de Juan Pedro, devastada por la tragedia, intentaba mantener viva la esperanza. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir el caso con intensidad, y la imagen del niño, con su característica sonrisa y su ropa escolar, se convirtió en un símbolo de misterio. Pero el tiempo no tardó en hacer lo que mejor sabe hacer: erosionar las certezas. Las teorías, antes vibrantes y llenas de posibilidades, comenzaron a desmoronarse ante la falta de pruebas. La pareja misteriosa nunca fue identificada. Los rastros de drogas o contrabando no aparecieron. Las búsquedas en los alrededores del accidente no revelaron ninguna pista nueva. Años después del accidente, el caso de Juan Pedro Martínez seguía siendo un enigma sin resolver. A pesar de las intensas búsquedas y las numerosas teorías, no hubo avances concretos. Pero el interés por su desaparición no se desvaneció, y el misterio comenzó a ser objeto de especulación en medios, foros y debates de expertos. Una de las preguntas más perturbadoras era: ¿podría Juan Pedro seguir vivo? Algunos creían que, si había sido secuestrado, tal vez fue criado en otro entorno sin memoria de su familia ni de su verdadera identidad. Otros pensaban que, de haber sido víctima de algún grupo criminal, su destino probablemente habría sido trágico. Sin embargo, lo que sostenía esta hipótesis era la falta total de pruebas en el lugar del accidente. No había restos, ni fragmentos de ropa, ni señales de que el ácido sulfúrico lo hubiese alcanzado. Con el tiempo,
surgieron nuevas teorías, algunas más descabelladas que otras. Una de ellas sugería que el niño fue tomado por un grupo de traficantes que querían usarlo para presionar a la familia o al conductor del camión y que, al no necesitarlo después del accidente, lo habrían llevado lejos. Esta hipótesis se basaba en supuestos avistamientos, aunque ninguno fue confirmado. Otra línea de investigación, nunca probada, hablaba de un ajuste de cuentas relacionado con la carga del camión. Si el ácido sulfúrico estaba siendo utilizado como cobertura para otro tipo de mercancía, como drogas, podría explicar el extraño comportamiento del vehículo y los frenazos antes del accidente. Quizá Andrés intentó huir de alguien, pero el por qué involucraría a su propio hijo en esta situación seguía siendo un misterio. Los pocos detalles concretos que existían se volvían cada vez más borrosos con el paso del tiempo. La familia de Juan Pedro continuó buscando respuestas durante años, pero las investigaciones se estancaron y las pistas dejaron de aparecer. Las autoridades llegaron a declarar el caso como cerrado en términos operativos, aunque seguía abierto en el registro de desapariciones. Uno de los aspectos más inquietantes de esta historia es cómo, a pesar de la magnitud del caso y de la atención mediática que recibió en su momento, la desaparición de Juan Pedro sigue siendo un misterio casi absoluto. En un mundo donde incluso los crímenes más complejos suelen dejar rastros, este caso parece desafiar toda lógica. Con el paso del tiempo, el caso de Juan Pedro Martínez se convirtió en una leyenda oscura. La imagen del niño desaparecido en Somosierra ha quedado grabada en la memoria colectiva, no solo como un suceso trágico, sino como un recordatorio de lo que significa enfrentarse a lo desconocido. Hoy, más de 3 décadas después, su paradero sigue siendo un enigma. ¿Fue secuestrado? ¿Desapareció en medio del caos del accidente? ¿Hubo una conspiración más grande que nunca salió a la luz? Las respuestas se perdieron entre las llamas de aquel camión cisterna, y lo único que queda son las preguntas. ¿Por qué, al final, el caso de Juan Pedro Martínez no es solo una tragedia familiar? Es uno de los misterios más desconcertantes de nuestra historia reciente. Volveremos a saber de Juan Pedro algún día, pero hasta entonces su historia permanece suspendida en el tiempo, como un eco persistente que nos recuerda que, en el corazón del misterio, siempre hay algo más que no hemos visto. Apcast, que no te lo cuenten. Escúchalo.